Pero una duda tengo. ¿Dijo Cristina alguna vez que era una ladrona? ¿Se autocalificó de ladrona confesa? No, nunca. Porque ladrona confesa sería... No, por la frase de Carrió. Ella Pero dice, Carrió, ella no, dice no. que siempre llegó al cargo público, nunca llegamos pobre a un cargo Claro. público. Y también... Le Pero faltó ella dice, agregar, en el tampoco libro nos ella, fuimos pobres, ella pero explica, hay un elemento ella en el libro valor- explica que era gran contribuyente de la DGI. Sí. Ella y Néstor Kirchner Pero hay un antes de elemento llegar a la función importante al pública. respecto. Cuando Bonadío la cita a poner los dedos en el pianito y le dice, usted tiene bienes para dar embargo en la primera de las causas, Sí. ella dice nada. Se da vuelta y va a la Fiscalía de Policía y denuncia a Stolbizer porque dice que Stolbizer la acusó de tener plata en un banco y que era plata de su hija. Y ahí es cuando Stolbizer, Bonadío lo escucha y le termina llenando la caja de seguridad. ¿Cuántos juicios de divorcio Ella dijo hiciste que no tenía un en el peso. que hombres multimillonarios dijeron que no tenían un peso? No, Muchos. pero Fabián, déjame pero, decir una pero cosa. ella miente para lo que dice Señores, Charrúa. señores, Ella va y dice que déjame no tiene un peso y decir tiene eso. 4 palos verdes. ¿quién dice Después eso? sale corriendo a decir que es plata de Muy ella. bien cómo perfectamente en el libro, ¿cómo era eso? Sí, No, pero Bueno, ella pero ese es el dijo que punto no de debate. tenía No bienes. es ese lo que estamos debatiendo. No. Dale, dale. Ella Yo- mintió y dijo que no tenía Pero bienes. A mí no me Sí. parece que lo que Lilita está diciendo, y esto es así, porque en el gobierno anterior, a esta altura, ya todos sabemos que hubo corrupción. Es muy difícil decir, yo no vi que había corrupción. O sea, los bolsos de López Había los vimos funcionarios todos. corruptos, pero no es lo mismo que haya enorme corrupción nivel de en el gobierno. corrupción. Pero algunos funcionarios corruptos. Perdón, déjame En un terminar. gobierno de 12 Bravo. en un gobierno de Pero 12 los años, bolsos de el López los vimos 90% de los todos. funcionarios no tienen ninguna acusación. El patrimonio Con de lo cual- Muñoz lo vimos todos. Sí, ¿cuántos? El Nombrame patrimonio cuántos. de Lázaro Báez, que era un empleado bancario y pasó a ser el principal ¿cuántos? contratado de Alvarado, lo vimos todo. espera, todo. eso Ya tenés razón. No hay Fuera de posibilidad de debate. decir, yo no sabía que había La corrupción. corrupción de la Hubo un nivel de acá está el corrupción debate. enorme. Lo que quiero Un nivel preguntarme de es corrupción esto. enorme y lo que agarré dice, La bueno, mirá, pregunta es, me parece que la eso pregunta tendríamos que un poco fue lo que dijo Débora ayer, sería, ¿cuánto influye la corrupción a la hora de votar? En este momento no influye demasiado, lamentablemente, porque todos los sondeos que estuvimos viendo en este tiempo, más allá de encuestas de intención de voto, son los problemas de la opinión pública. Obvio. El primero es la economía dividido en dos, inflación y desempleo. Si los pones juntos te da la mayoría del universo de la gente que está preocupada por ese tema. Y en segundo lugar, la inseguridad. Lamentablemente la corrupción en este momento viene lejos. Pero perdón, no Pero viene digamos una lejos, ¿por cosa qué? porque si no Pero viene ponemos a lejos, ¿por todos, qué? perdón, Renato, ponemos a todos los argentinos en una misma línea y no es así. Dejemos de lado, hablemos de corrupción general, del gobierno anterior, del actual y de los que vendrán. La corrupción es un tema gravísimo. La Argentina no está en cero. Vos votás porque por la corrupción, yo le doy mucha importancia porque no soy ni cómplice ni soy ladrón. No, porque Algunos porque tenés la festejan. heladera llena, por eso No, votás. querido, y me esfuerzo y Ese es el laburo y tema, pago boludo. impuestos. Pero perdón, ¿por qué tiene que Paremos, ser paremos, esa? para. Ahí está el tema. No, No hace falta no, La respuesta de Brancatelli de recién, no sé, llegaron a escucharla. ¿Puedo A terminar? Vilouta. Pero es Porque sí, no porque se puede está- dejar no pasar puedo, pero esto. perdón, Pero es más La interesante respuesta lo de Brancatelli Pablo. le pone un reload al tema. Claro. O sea, Exacto. según entiendo, para vos, Branca, el que no tiene la heladera llena vota corruptos y el que tiene la heladera No, llena podés vota afanar, corruptos. podés No vota afanar. corruptos. Pone las prioridades de otra manera, es lo que Vota está con una diciendo él. prioridad distinta. Cuando vos no te alcanza, vos tenés un nene de Sí. 5 años, lo mirás a los ojos Sí. y le decís, hijo, no tengo para darte de comer hoy, lo que dice Vilouta que tiene Porque, mermelada ¿sabes por qué importada te en la digo? heladera, no importa. Pero ¿sabes por qué? Porque hay perdón. gente que no tiene la heladera No llena y importa. vota Macri. No, perdón, y hay perdón. gente que creen tiene la heladera Cristina llena y es vota corrupta, Cristina. Si ustedes dicen que Cristina es corrupta, Estaba en el uso que de la tiene la heladera palabra. vacía va a Perdón. pensar en Cristina como la Perdón. única A esperanza ver. que tiene de llenar Perdón. la heladera para darle comer a sus Estaba en hijos. uso No le de la hace menos palabra, corrupta, perdón, Ese estaba es en un uso de problema la de palabra ustedes. y aspiro a que el programa siga siendo un debate entre periodistas, no entre gente fanatizada. No es fanatizar, Yo es quiero que realista, toda la Pablo. gente, perdón, Dejá yo de quiero hacer comentario verdulero y hablar una vez, no, pero no, no quiero no quiero que me interrumpas, no quiero que me interrumpas. No quiero que me interrumpas. Anda al Instituto Patria. Está No bien, me todo vengas a lo que molestar a mí. quieres, vos andá- Adelante, Perdón, por favor. yo aspiro a lo No. siguiente. Sí. Yo aspiro a lo siguiente. Un país para crecer tiene que ser un país sano. Sí. Es un Yo no político, voto Pablo, al gente, final. yo no voto gente que me Sí. roba en la cara. Y voy al ejemplo más claro, lo que pasó con el ferrocarril Sarmiento. El pasaje valía $1, Sí. pero los subsidios se los robaban y asesinaron 52 personas. Yo no quiero un pasaje a $1 para que haya una banda de delincuentes que me roben. Yo sabés que quiero un país que crezca, un país donde podamos comer todos. Y yo, como todo el mundo, tengo distintas dificultades, pero no voto ladrones para tener un supuesto beneficio. Y no soy cómplice de ladrones. Perú tiene no sé cuántos presidentes presos. 5 casi, ¿no? Se Bueno, suicidó un presos expresidente Sí. en la mañana que lo iban a detener. Bueno, Digo, para que no Brasil te pensemos robó. Sos que inteligente, los Pablo. argentinos somos los únicos. ¿Cómo explican, hablando de patrimonios, que Macri, todos coincidimos que es uno de los tipos más ricos que tiene el país? No, no es. Bueno, está No entre está los en la 40, lista, Ford. 50. Muy rico. Es muy rico y su declaración jurada tiene $4 millones. ¿Cómo lo explicás?
mamarracho. Pero digo, ¿Me lo al margen, explican? digo, ¿puedo, Fabián? Por favor. Por favor, digo diferentes cosas. Digo, primero, yo no creo lo que dice Adrián, no creo que, ni el anterior ni este, no creo que haya gobiernos corruptos. Hay gobiernos que durante los cuales hay funcionarios que cometen hechos de corrupción. Un gobierno que estuvo 12 años y que después, con la persecución judicial y mediática que hay una cantidad, una docena de funcionarios investigados, la verdad es que no puede ser... No, hay 400. Bueno, no puede ser calificado, pero digo condenado todo, digo, yo no califico gobierno similar. Este gobierno, yo creo que tiene una cantidad de funcionarios corruptos, no creo que sea un gobierno corrupto, creo que también tiene una cantidad de funcionarios que llevan adelante su tarea como hay que llevarlo, y me parece que las generalizaciones le hacen mal a la democracia en general, digamos, no solo al gobierno que está, digo, yo no creo que Adrián sea un funcionario corrupto por más que pertenezca a un gobierno que se endeudó en 90.000 millones de dólares, que eso sí, es un PBI, ¿no? Eso es un PBI de verdad. No, PBI son 700.000 millones. Pero le digo, No es un PBI, claramente. Gabriela, lo que pasa es que no se puede mentir, Lo que digo es que Tiene nada que ver en la la causa, deuda por ejemplo, con la Cuaderno, vos corrupción. tenés a los funcionarios del gobierno que decían cómo Mirá. funcionaba la operatoria y que decían que iba para arriba, que Bueno, no era un funcionario, la verdad, Adrián, era hasta que para no la termine la causa de presidencia. Dolores, yo no voy a creer en ninguna otra Los causa. empresarios decían lo mismo, o sea, no sabés, no es que no sabés, los empresarios había funcionarios Adrián, no es aislados en cierto. forma corrupta, Bueno, había la verdad, un mecanismo que bueno, funcionaba pero digamos, y en donde la Gabriela, corrupción iba a vos ser sos Había un periodista mecanismo. A ver, política. que fue Pregunta, inaterable durante... A ver, Gabriela, perdón, ustedes a me están quien hablando de una respeto película mucho. que no tiene en cuenta que hace 2 meses en los tribunales de Dolores se está contando cómo se armaron todas Eso las causas tenés razón. judiciales de los últimos 2 años. Pero en un acá entorno justo ahí la entre pregunta periodistas, técnica. Déjenme hacer una jueces pregunta y- técnica. y- Una pregunta entonces, técnica. Del Digo, punto no de podemos vista seguir técnico. hablando de las causas de corrupción Técnico, como si no existiera lo que está sucediendo hoy en Dolores, que básicamente se está viendo cómo se montaron Sí. esas Está bien. operaciones, Gabriela, cómo pero- se le dictaron Está haciendo a los Gabriela, testigos lo que tenían que recordemos decir. esta, una Entonces pregunta. no podemos seguir Está hablando bien. como si Sí. no existiera lo que está Listo, sucediendo está en dicho. Dolores. Hemos grabado Pregunta. esto. Periodista, Listo. Sí, señor. muy buena periodista, excelente. Escribía maravillosamente. Sigo escribiendo muy bien. Bueno, pero menos. Abandonó un poco. Antes, Bueno, más. dirigente político. Bueno, mirá. Pero escribió vos, un libro sobre cuando Macri el ves año todo pasado. esto, Néstor Kirchner, concretamente ya está muerto, ¿fue corrupto o no? No. Ah, no. Perfecto. Otra Listo. pregunta. Claro Otra que pregunta. sigue. ¿Tenés otra? Sigue. Listo, no hay más preguntas. Gracias. ¿Cuánto es un PBI en Argentina? 380.000 millones de Y dólares. más o menos. Y ¿Cuánta deuda depende pidió de la Macri? evaluación. ¿Cuánta deuda pidió Macri hasta ahora de Y que la no deuda gobierna? hoy está al 90.000. 85% Es del mucha PBI igual, ¿eh? aproximadamente. ¿Y cuánto pidió él? ¿Habrá pedido? Y Ciento y cuánto tanto creció. más. El tema es que había dos cosas. Por un lado es la deuda estaba escondida porque vos tenías un banco central endeudado, una ANSES endeudada. Entonces, el Estado se financiaba con las cajas de adentro del Estado, ¿no? Pero a mí me dejaba decirme algo con respecto a esto de ¿votarías a alguien corrupto o no? Tenemos un serísimo problema. Porque, ¿cómo determinas si alguien es corrupto? Entonces, pues, supongamos que tomamos lo que dice Gabriela. Yo hasta que no se defina lo de Dolores no puedo decir si es corrupto o no, o hasta que... Sí. Si la justicia no es creíble, entonces, y rige la gran Pichetto, que nadie puede ser condenado, todo el mundo es inocente hasta que la Corte Suprema determine que es corrupto. Sí, Carlos Menem. Entonces, no hay nadie corrupto en Argentina. Ahora vamos a reformar No la podemos Constitución. determinar Bueno, esta es la queja de que la nadie gente. sea Eliminar corrupto. el poder Pero no judicial. podemos hablar de Bueno, una sí, que por tiene que favor, ver controles momento. Si vamos al relativismo, relativicemos Estoy acá, todo. estoy acá, a eso estoy voy. acá. A mí me gustaría traernos un poquito de esta cosa de Macri, el gobierno anterior. La Argentina en el mundo es percibido como uno de los países más corruptos del mundo y Totalmente los de acuerdo con vos. índices Sí, de señora. transparencia internacional nos dan muy mal, Sí, señora. más allá de los gobiernos. Sí, Yo señora. conozco Ha delegaciones... mejorado mucho en los últimos años. Exacto, sí. Ahora, Mucho yo no, un poquito. conocí Ha mejorado. muchas delegaciones 34. de Dejémoslo. empresarios alemanes, españoles, catalanes en los últimos 20 años que venían a invertir a la Argentina y no podían invertir, y en 20 años pasaron, 25 años pasaron muchos gobiernos por la cantidad de coimas Y los niveles de que corrupción le argentinos. pedían los funcionarios argentinos. Y además creo, y esto nos interpela a nosotros como sociedad, que somos una sociedad muy tolerante a la corrupción. Bueno, pero no es Totalmente de solamente la acuerdo. cuestión de las coimas, porque después Claro. vos tenés una gran cantidad de inversiones donde se hacen con determinadas normas y determinadas reglas de juego que después el propio país no respeta, con Claro. lo cual llegás a juicios internacionales, Exacto. como fueron los fondos Por buitre, como ejemplo, son muchos voy a más, hacer un comentario, voy a hacer una reestatizaciones, pregunta IPF. inmoral porque ha hecho un comentario Que después muy a futuro es interesante, complejo. Clara. Le pedimos a los, y sé que es muy poco demagógico lo que voy a decir, le pedimos a los gobiernos una ética de la que no tenemos como sociedad. No, yo no coincido en No. eso. La verdad ¿Por que qué? estoy un poco cansada de que me digan que
todos los argentinos somos iguales, No, cuando todos vemos no, desfilar pero- por los Vale, tribunales vale, está federales mal- está a mal nuestros ser dirigentes. genéricos. Yo no me siento representada por los dirigentes corruptos, sinceramente, porque en mi vida cotidiana yo no sé qué pequeño acto No todos los impropio argentinos somos hago, iguales y los no lo políticos sí son hago. todos iguales. La verdad que creo que O sea, no hay podemos distinguir. cientos de Fabián, miles de ciudadanos Fabián. honestos que todos los días se levantan para ir a Toda- trabajar, que pagan Perdón. sus impuestos Sí, religiosamente, que no dejan el auto tapando la Totalmente rampa de del acuerdo mundo con vos. incapacitado. Y hay millones que no. No, Hay y no, me millones que recibo sí. creerlo. Políticos Yo estoy tampoco completamente de somos. acuerdo y también estoy de acuerdo en que hay muchísimos, la mayoría enorme de los políticos que se levantan todas las mañanas, trabajan, viven de su sueldo, se van de la función bien. pública exactamente igual comentaron. Como Hay de también todo. creo que hay muchísimos periodistas que son así y muchísimos periodistas que son Que no. corruptos. En Bien. todos los ámbitos Luis. existen hechos de No hay que corrupción. Es generalizar. así. Quería decir No, solo sí, una sí, cosa, sí. breve, Por 10 favor. segundos. Toda estructura pública o privada en una sociedad organizada tiende, por la cantidad de intereses que maneja, a la corrupción. El tema es que haya mecanismos de auditoría en el medio. Digo, no nos sirve ni una no auditoría, ni Laura Alonso diciendo que investiguen los fiscales. ¿Quién debe manejar esos esquemas de auditoría, que no debe ser uno, sino cientos en toda la administración pública, que es un elefante organizativo y burocrático? Seguramente miembros de la oposición, no del gobierno que Tenemos maneja. un ejemplo Sí, que- Me parece que Claro. lo que Clara planteó es mucho más profundo. Claro. Sí. Clara dijo, salgamos de los últimos 3 años y medio, Claro. salgamos de los últimos 15. Claro, porque Pero la él me sociedad, nombra- Fabián, pide Luis, bienestar Luis, y pide no corrupción. Luis. Porque parece que es o pan o Biblia. No, No, las dos cosas. cosas. La gente Yo debe creo, comer y yo creo vivir. Sí. para no ser políticamente correcto, cuando vos elegís, optás por uno, de 2 o de 3. Y a veces privilegias la corrupción y a veces privilegias otra cosa. En este momento la economía es más importante. Por lo tanto, a Cristina se le perdonan cosas que si la economía estuviera floreciente no se le perdonarían. Digo Cristina simbolizando, ¿no? Yo no creo que ella sea corrupta, pero el marido sí. Un gran Oh, político qué y un definición. gran Pero- corrupto. Perdón, voy a hablar Definición. bien de Macri Porque, un segundo, ¿por qué Fabián. hiciste esa diferencia? Yo hago ¿Por la qué hice- diferencia, hacela? porque Me para mí interesa. en el libro que yo, en el último que hice, que Cristina critica tanto, yo establezco una diferencia entre Néstor y Cristina. Para mí Sí. Néstor fue el que ideó el vértice de la pirámide de corrupción en Santa Cruz y después. En cambio Cristina no controló nunca eso y cuando se enteró quiso, según la fuente que yo recogí, que hay empresarios de primerísima línea, quiso moderarlo mucho, hasta el 2013. Y Centeno lo dice. Centeno en un momento, el de los cuadernos, dice, vuelvo a escribir en mayo del 2013, porque después que se murió Kirchner, terminaron Pues la sigue. pero recorrida entonces, de Barata. siguiendo Y tu- vuelvo, pero pará, a siguiendo escribir, pará, tu y vuelvo a interesante escribir lógica. en el mayo del 2013, porque me enteré que el licenciado y Debido tuvieron una reunión con la presidenta y la presidenta le dicen, vuelvan a recaudar, pero para la campaña. Entonces ahí me parece que mientras Néstor Kirchner tenía la obsesión y la inteligencia suficiente como para armar semejante esquema de corrupción y controlarlo, Sí. Cristina no lo tenía. Pero y se lo- Mirá que- haber mirá qué sostenido lectura. durante Pero, tantos años perdón, a Debido hay al un gobierno. hecho, lectura, hay un hecho interesante, que, polémica. hay un hecho que no Yo es una coincido cuestión de bastante. fe. La Argentina, Coincido, Sí. perdón. Yo coincido. Yo creo que el Y mecanismo los lo armó empresarios Néstor lo y- dicen, además. Y es más, hubo un bache en donde Gabriela, hubo un bache están hablando en un la poco parte del bien gobierno de de- Cristina. ¿qué No, quiere cuando decir? muere Están Néstor, hablando un poco bien de Cristina no sabía cómo, Cristina. pero decide No, después decimos, continuar a con el ver, camino. como Están nada- hablando un poco bien de Cristina. Por supuesto, porque como la que están investigando en la justicia no le pueden probar nada a esa Cristina, No, entonces pero lo que están no. diciendo es, entonces no era Quiere Cristina, decir ni que Néstor, hay que un- nadie le investiga por Hay nada. un bache, no dice que no Fabián, hay Atención, por Hay favor. repercusiones. Atención. A veces queremos Hay que investigue la justicia repercusiones. cuando la justicia no hace nada que ustedes quieren, ya no les Atención. interesa. Que investigue la justicia Atención. todo. Mi amigo, mi Señora. amigo. ¿Sí? Sí, ¿Puedo? sí. Y que si no fuera mi amigo también. No, pero digo, es alguien que está viendo el programa? viendo el programa y está muy enojado. ¿Conmigo o ¿Quién? no? ¿Quién? ¿Con Con quién de muchos ¿Con todos? de quién está acá. enojado? ¿Quién? Está hablando Gregorio Dalbón, Uy, qué Ah. miedo. Mi amigo Gregorio Dalbón. Prestigioso que abogado. es Mi amigo. abogado de Ah, Cristina Vilauta Fernández de puso Kirchner, cara ¿no? Bueno, Sí, que sí, venga sí. acá. No, hablo No con te él, le hago cae nota, bien. pero no me Pero está no. escribiendo para ver lo que Está bien, tenemos igual que decir lo o no. que tengan que decir de él se lo ¿Viste? dicen en algún momento Sí. a él en No. la cara. A Estoy ver, diciendo a ver, lo a que ver. Fuente, él... ¿qué problema tenés A con la ver, fuente? habla por favor? Dalbón. Claro. No, que Habla Dalbón. nunca hablamos de Te llamados. pasan acá. Habla Dalbón. Dalbón sobre Cristina y sobre lo que se ha dicho Sí. en este programa. El abogado hace de la instantes. doctora, El abogado, ¿no? estamos El abogado de hablando causas no es un abogado civiles, cualquiera. aclaremos. Sí. Las Bueno, causas no es civiles. La causa civil. no Lo es el abogado importante es que penal. el doctor Muy Veraldi. cercano a ella Sí. y está con la causa. Dice, Cristina no es corrupta, no tiene antecedentes, no perdió el principio de inocencia. Por lo tanto,
digan, quien sepa que lo es, y será demandado. El Graf, bueno, decía Cristina. Pero perdón. Carancho hace el laburo de toda la vida. ¿Qué papel triste? ¿Qué papel Antes de hablar de Cristina, antes de hablar de Le contesta al Cristina, abogado del programa. lo último, antes de hablar de Cristina, lea las Por favor, causas. Diego. lea las Señores, no se causas. entiende, así no se entiende. Francamente, El señor, el abogado del yo la programa. defendí a Cristina cuando vuelvan, ¿eh? Ahí está, muy bien. ¿Escuchaste lo que dijo? Afortunadamente, Habla el abogado del programa. Gregorio, amigo, afortunadamente, por una ley que impulsó la propia Cristina, no existe el delito de calumnias e injurias cuando es vertido en el caso de un funcionario público o dentro de las funciones de interés público. Lo que uno podría ser atacado, por ejemplo, si dice que el linfedema de la nena es una enfermedad o no, porque eso está fuera del escenario público. Pero todo lo que es la actividad pública, uno, gracias a Cristina, puede decir lo que se le antoja. Bueno, gracias Así a un que, fallo de la Corte Interamericana que primero, le ordena al el fallo Estado que- argentino que- que lo haga.